Tenemos la visita la mañana de hoy de Gina Montaner. La invitamos a que nos acompañe en una conversación más que entrevista para hablar acerca de este libro que escribió a propósito de la partida de su padre. El título del libro es Deséeme un buen viaje. Para mí es un privilegio poder sostener esta conversación porque a Carlos Alberto Montaner y a la familia Montaner en general me unen nexos afectivos muy especiales y por eso decidí asumir el papel de entrevistar a Gina sobre el libro. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Gina, primero gracias por estar aquí. Gracias a ti, Liana, muchas gracias. Quiero que me digas cómo puedes describir a la persona que nos mueve a esta conversación de hoy. Yo lo conocí a través de una amistad cercana y familiar que tengo con ustedes, pero tú como hija, ¿cómo puedes describir a Carlos Alberto Montaner? Bueno, yo sé que todo el mundo habla siempre y lógicamente de la importancia que tuvo y que sigue teniendo mi padre como analista político, columnista, novelista, como un hombre que siempre estuvo muy pendiente, ¿no?, de todo lo que fue la situación en Cuba y lo que es la situación en Cuba, y lo analizó, yo creo, con tanta lucidez siempre, ¿no? Pero eso está ahí para que los demás hablen de mi padre en ese plano. A mí me gusta recordar a mi padre como el hombre sencillo que fue, el hombre muy cariñoso en el ámbito familiar, que yo creo que es tan importante. Lo he dicho y lo repito, ¿no? Yo creo que muchas veces los intelectuales tienen un gran peso en las ideas, pero a veces no son personas tan cercanas en lo que es la intimidad. Mi padre no era así. Mi padre era un hombre muy afectuoso, que quiso además ser un buen padre y lo fue. Y yo es con lo que yo me quedo, ¿no? Con ese hombre con el que crecimos mi hermano y yo, también con mi madre, y con el que siempre tuvimos una vida muy interesante y muy llena de conversaciones. Sí, que ese intelecto que él tuvo extraordinario no lo alejó del ser humano que fue. Nunca. Y es que verdaderamente mi padre era un hombre, era muy sencillo y muy próximo, y muy generoso con su tiempo y con los demás. Y además hay una cosa que me parece muy interesante y que se ha dicho, ¿no?, ahora con su partida e incluso con el libro, ¿no? Y era un hombre que sabía escuchar, ¿no? Que incluso hay gente que ha dicho, ¿no?, que eso no es una de las virtudes a veces de la cubanidad, ¿no?, que es sentarse a escuchar al otro. No es una característica común. Y mi padre lo tenía, porque él siempre lo decía, que él aprendía mucho de lo que escuchaba de los demás. Claro, es una virtud. Por lo que he leído de las memorias que compartes en este texto, además de ser su primogénita, te tocó en parte te está tocando porque tienes a tu mamá, ser la madre de tus padres. ¿Cómo vives esa experiencia? Bueno, es parte de la vida, ¿no? Y yo lo asumo como tal, ¿no? Yo soy la hija mayor, yo le llevo a mi hermano 7 años, mi hermano está en Los Ángeles, él tiene una vida muy activa todavía profesionalmente, y yo también, pero yo creo que en las familias siempre hay alguien que le toca el papel, y como debe ser, de cuidador, ¿no? Sí. Mi padre me pidió lo que me pidió en su momento, cuando él ya sabía que la enfermedad lo estaba cercando ya y que el deterioro que le esperaba era muy terrible, y él me pide que lo ayude a gestionar todo lo que fue su tramitación para solicitar la eutanasia en España, y lo ayudé, lo acompañé, lo defendí, fui su gestora, y antes de partir de este mundo él nos dijo que para él era muy importante irse sabiendo que íbamos a estar atentos y cuidando también de mi madre. Mi madre está fenomenal, mi madre es un portento de la naturaleza, pero bueno, pues hay que acompañar a mi madre también. Claro. Aunque te educaste con una visión agnóstica del mundo que tenía tu padre, y en ese sentido quizás un poco más realista de la vida, por ese sentimiento de apego con el que nos aferramos a las personas que queremos, ¿qué tiempo te tomó procesar el hecho de que tu padre te haya pedido ayudarlo a poner fin a su existencia? Bueno, lo acepté de inmediato. Fue muy duro emocionalmente, era mi padre, pero mi padre fue un hombre que siempre defendió el derecho a la eutanasia, el derecho sobre todo a la idea de una muerte digna
si le tocaba, como le tocó a él, un caso extremo de salud, y por favor hay que entender también que él pudo acogerse a la eutanasia porque pudo volver a un país del que él era ciudadano español, donde la eutanasia permitido. Es legal, o sea, es en pocos países, ¿no? Claro. Fue duro emocionalmente, pero yo nunca dudé de la importancia de respetar la voluntad de mi padre. Claro. Y yo siempre antepuse eso a todos los sentimientos que afloran, que es el de no querer que se vaya alguien que tú quieres tanto. Claro, claro, sí, es un respeto. Y es una todo, posición de respeto. Un hombre que vivió para y por la libertad del individuo. Él fue en eso muy coherente. Sí. No solamente es defender ideas de una manera abstracta, sino ponerlas en práctica, claro. Y a él le tocó. Este libro para ti es una manera de procesar el duelo por su partida y es también una manera de explicarnos y explicarte por qué Carlos Alberto Montaner escogió cómo y cuándo eligió morir. O sea, es una afirmación pregunta. En el tiempo que duró el proceso, que fueron 8 meses, desde que llegamos a Madrid, llegamos un 7 de octubre de 2022 y él muere el 29 de junio de 2023. Fue un proceso complicado, con obstáculos burocráticos, incluso médicos. En esos meses yo vivía muy inmersa en lo que era el día a día con mi padre, que claro. Era por un lado la tramitación y por otro lado mi madre y yo cuidarlo y que él tuviera mucha calidad de vida, porque lógicamente su deterioro se aceleraba, sí. y cuidar de que no le pasaran cosas que le pasaron, tuvo alguna caída fuerte, o sea que vivía tan inmersa en eso que no podía pensar en nada más. Unos días antes de que él partiera, él me dijo, ¿no? Pienso que lo que hemos vivido merece la pena contarlo, ¿no? En aquel momento no podía hablar con él de eso porque era claro. Demasiado fuerte, pero él partió y luego lo medité, lo pensé, tuve una conversación con Cristóbal Pera, que dirige Planeta América, una vez que él había muerto a finales de agosto, y llegué a la conclusión de que sí, de que merecía la pena contarlo. Y entonces el desearme un buen viaje no solamente es acompañarlo a él en ese viaje último, ¿no? Sino también me senté a escribir también sobre lo que significó el viaje vital de crecer y vivir con mi padre, con un hombre como mi padre. Entramos en un proceso que es contraintuitivo. Claro. El ser humano lo que quiere es, bueno, vivir y que las personas que tú quieres que se queden contigo y vivan sí. El mayor, que estén contigo. Sí. Entonces nosotros, nuestra lucha era lo contrario, era claro. Ayudar a este hombre a que él partiera de este mundo, además con autonomía. O sea, mi padre no muere en un estado agonizante. No. Mi padre, a pesar de todas sus dificultades por la enfermedad neurodegenerativa, nosotros fuimos al cine con él 2 días antes de que él muriera. Sí. Lo agarrábamos. Mi padre, aunque ya le costaba hablar y todo era complicado, pero mi padre muere totalmente lúcido. En plena conciencia. Sí. Entonces es un hombre que elige, que se sienta con el equipo médico claro. De la sanidad pública española y dice, miran un calendario y dicen, yo me voy a morir este día a esta hora. ¿Cómo ha sido para la familia revivir ese viaje de su vida? En parte me lo has contestado en la respuesta anterior, incluyendo el final a través de este libro. ¿Cómo ha sido para ustedes revivir esa etapa? Pues mira, para mi familia yo creo que de alguna forma ha sido como sanador, como algo que nos une mucho. Por ejemplo, voy a contar algo que creo que no he hablado de ello, pero yo también grabé el audiolibro, o sea, con mi voz. Yeah. Fue una semana muy intensa en la que a veces teníamos que parar y el técnico también paraba. Claro. Y porque era muy emotivo. Entonces, claro. Mi hermano, por ejemplo, por supuesto leyó el libro, incluso leyó el manuscrito antes, mi familia lo leyó antes, pero mi hermano ha escuchado el audiolibro. Y él me decía, escuchar, revivir lo que fue la vida con nuestro padre, me dijo, ha sido una cosa muy emotiva que he llorado, pero también ha sido maravilloso.
volver a escuchar todo, o sea, escuchar Claro. lo que fue vivir con nuestro padre. Claro. El llanto en una etapa de duelo es sanador. En Derecho a Morir Dignamente, que nos ayudaron tanto en el proceso y nos orientaron, y siempre estaré agradecida a ellos. Carolina, que fue la primera persona que nos atendió para asesorarnos, ¿no?, de cómo se hacía todo esto, ella, que la he vuelto a ver, y siempre me dice, aunque te parezca raro, llegará un día donde ya no llorarás y solo habrá un recuerdo muy dulce. ¿Qué crees que pueden descubrir los lectores que conocieron a tu padre y los que no en este libro que tú has escrito? Bueno, el libro no solamente tiene esa parte de la dureza, ¿no?, de vivir un proceso que, por cierto, alguien lo escribió hace poco, que hay poco en la literatura en español sobre lo que es un proceso de eutanasia. Claro. O sea, que tiene el valor como Sí. testimonio de Claro. una familia que pasa por eso, pero también para tantos lectores y tantos, por ejemplo, de la comunidad cubana que lo conocieron tanto y que lo siguieron y que yo creo que siguen leyendo su obra. Sí. Pues hay muchas anécdotas. O sea, yo rememoro mucho lo que fue crecer en ese hogar marcado por el Sí. exilio, por el activismo, Sí. ese hogar por donde pasaban De unos padres tan precoces. sí, tan precoces, que se conocen a los 14 años, Sí. están toda la vida juntos, y por nuestra casa pasaban expresos políticos. Sí. No sé, conocimos a Lidia Cabrera, Sí. a Néstor Almendros, a Uber Matos. Entonces vivíamos en ese hogar donde pasaba, donde la diáspora cubana fue parte de nuestra vida, Sí. ¿no? Entonces también el libro es lo que significó vivir, y también con un hombre muy comprometido hasta el final Hasta el final. con la libertad de Cuba, hasta el final. Incluso yo tengo testimonios de personas que viven en Cuba aún, de fechas muy recientes, que por esa cercanía que él tenía con la causa de Cuba y con los cubanos, no solamente los de aquí, sino los que están allá, que conocieron a Carlos Alberto Montaner, a pesar de ser un exiliado de tantos años, como si hubiese sido alguien de una proximidad más geográfica con ellos, porque ese vínculo nunca lo perdió. Nunca lo perdió, y aunque es un hombre que en realidad pasa la mayor parte de su vida fuera de Cuba y no dentro de Cuba, él tiene a Cuba dentro de sí, ¿no? Sí. Y quiero decir que me gusta creer y quiero pensar que Deséenme un buen viaje de alguna forma llegará a lectores en Cuba. Yo creo que sí. Porque mi padre ha sido un autor prohibido en Cuba, denostado por el régimen cubano. Sí. Calificado de agente de la CIA. Sí, y que de hecho es un régimen que intentó destruirlo. Sí. y nunca lo lograron. De hecho, mi padre vive libremente y muere libremente. Ah, sí. Qué gran desafío, ¿no? Para un Claro. régimen que lo único que hace es intentar encerrarte siempre, Sí, ¿no? sí. Entonces yo espero que también en la isla se lea el libro y sepan más de mi padre. Él representa eso también. Yo una vez le escuché decir, no recuerdo si lo leí o le escuché decir, que el más allá era un invento de nosotros los humanos. Algo así como una especie de consuelo. Entonces, partiendo de ese precepto, ¿a dónde crees, tras su desaparición física, que haya ido toda su energía, su intelecto, el intelecto que atesoró y que compartió, su afecto, la gentileza que él mostraba a todos? ¿A dónde tú crees que haya ido a parar todo eso? Bueno, yo también soy agnóstica, y en el libro yo estaba junto a mi padre en el momento en que a él le hacen la eutanasia, Ya. con mi hermano y mi madre. Yo pude ver a ese hombre, a esa mente privilegiada, desconectarse de este mundo para siempre. He pensado mucho sobre el concepto del más allá, ¿no? Porque él se fue sin ninguna angustia, a él eso no le preocupaba. Él sentía que la vida terrenal era más que suficiente y que él tuvo una vida muy plena. He llegado a la conclusión, y estoy hablando de mí, es una cosa muy personal, que el más allá, que esa otra vida, es el recuerdo que uno tiene de una persona. Claro. Y eso que vive en uno, ese recuerdo para mí es esa otra vida. Y ahí es donde vive mi padre. Tú que viviste esta experiencia y toda la familia, ¿qué opinas acerca de la decisión de uno poder
determinar cuándo y en qué momento le pones fin a la vida por X razón? Bueno, lo digo siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre el libro y sobre lo que vivimos. Es muy importante. Yo no hago proselitismo de la eutanasia. Sí defiendo el derecho a que la haya y que sea legal para personas, como le ocurrió a mi padre. En España se puede hacer solo en caso de enfermedad terminal, como un cáncer sin cura, o enfermedades incurables, crónicas, que son todas las neurodegenerativas, ¿no? Lo que sí defiendo y defendía a mi padre es el derecho a que una persona en esos casos puedan acogerse de una manera legal y no tener que recurrir a nada oscuro y marginal, ¿no? Sí. ¿Qué le diría yo? Lo que sí pienso es que lo importante y lo que yo aprendí es que vivir de espaldas a la muerte, que es por lo que vamos a pasar todos, y del deterioro de nuestros seres queridos, es casi un acto de frivolidad. Sí. Que en realidad debemos tener conversaciones, y nosotros siempre las tuvimos como familia, con nuestros seres queridos, de cómo ven ellos el final de la vida, qué quieren, qué no quieren, cómo quieren que los atendamos. Más allá de la eutanasia, hay todo este mundo que tiene que ver con cuidados paliativos. Estamos viviendo muchos años. Sí. Somos generaciones que tenemos que debemos cuidar a nuestros seres queridos. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos ayuda, si es que nos ayuda el sistema médico alrededor nuestro? Yo pude cuidar de mi padre. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Puede hacerlo. Entonces, independientemente de la eutanasia, son conversaciones, ¿no?, de cómo nos proyectamos en el futuro, porque todos vamos allá y un día nosotros seremos ellos. Claro, sí. Gracias, Gina. Gracias a ti. Por esta conversación.